estamos en el tema Chubut. Lo tenemos a Diego Frutos, que lo hemos entrevistado ya otras veces. Es presidente de la Villa Mascardi. Él tiene una casa ahí en Mascardi y lo hemos entrevistado porque fue usurpada por una comunidad mapuche o pseudo mapuche. Vos nos contarás, Diego, y también, bueno, trae información sobre el origen del incendio en Chubut, de dos incendios, ¿no? Distintos en dos localidades diferentes. Diego, buenas noches. Buenas noches. Sí, Villa Mascardi está en la provincia de Río Negro y que fue foco de atención en los últimos años por los incendios y la avanzada del terrorismo mapuche, que hay que diferenciarlo de los mapuches comunes, normales, que están en sociedad con nosotros y con los que no tenemos ningún problema. A los que yo me refiero son estos terroristas liderados por Jones Walla, quien hoy está en la prisión de máxima seguridad de Cárcel Federal de Rawson, unidad número 6. Pero desde ahí hace de las suyas. Desde ahí dirigir. ¿Vos decís que comanda grupos terroristas mapuches? Sí, desde ya, porque han quedado los muchachos, sus súbditos han quedado prófugos de la justicia en el desalojo del 4 de octubre de 2022. Todavía siguen prófugos. Y bueno, no vemos gran interés del gobierno provincial y el gobierno nacional por querer capturarlos, porque ya más de una vez les hemos dado datos concretos. Ahora, el gobernador habló, lo que dice claramente es que esto es intencional, pero deja por fuera, digamos, el conflicto mapuche, ¿no? Los deja por fuera, inclusive en estos avances. No sería el caso de la investigación actual. Este incendio del que estamos hablando es en Chubut, ahora vamos en la Chubut, localidad, ¿no?, de El Pedregoso. Ahí se inició dentro de un conflicto familiar que se está estudiando. Pero lo cierto es que y la familia no deja que la justicia o se pone, digamos, incómoda porque la justicia actúa, pero lo cierto es que los dos focos iniciales de incendio, los peritos dijeron que ocurrieron dentro de ese territorio. Los dos focos. ¿Podés contar cómo fue el conflicto en esta familia? ¿Es una familia mapuche? Es ¿real o no? Sí, es una familia que... Digo, son mapuches verdaderos, a esto me refiero. A ver, el gobierno anterior les dio, digamos, apertura a quien se considere mapuche, a quien tuviera ser descendiente mapuche, tener un tatarabuelo, bisabuelo. Y bueno, había una ley, la 26160, que por suerte ya fue derogada por el presidente Milei, que habilitaba el autopercibimiento, ¿no? Y bueno, el gobierno anterior... O sea, vos te autopercibís mapuche y sos mapuche. Exacto, y a la vez hay una machi en Bariloche, en Villa Mascardi, establecida en Villa Mascardi, que ella sueña, y bueno, la gente va y le pide que sueñe por su familia, si eventualmente han tenido descendencia mapuche, y es así, ascendencia, ¿no? Perdón. Y esta machi dictamina de buenas a primeras quién es mapuche y quién no. Es un disparate total, un cachivache, por decirlo de alguna manera, pero existe. La machi es una sacerdotisa. Claro, una vidente. Sí, una sacerdotisa más que nada, una curandera, que a lo largo de los años se transforma en machi por la sapiencia de la vida. En este caso la machi tenía 16 años y su madre la ungió en machi para poder hacerse de tierras, ¿no? Pero separémoslo de los incendios actuales que están ocurriendo. Y esta familia de apellido Pulgar, que tiene familiares por todo el país, por decirlo de alguna manera, en Pergamino, los últimos que llegaron, reclamando parte de su tierra, ¿no? Porque dicen, si la prima Betty o la tía le dieron tierra en Chubut, bueno, yo también quiero lo mío. Y bueno, es un conflicto interno. Y lo cierto es que la misma familia fue la única que pudo salvar sus pertenencias al iniciarse el fuego. Todos sus vecinos se les ha quemado todo. A ellos también, pero han podido sacar con anticipación. Se encontró combustible en el lugar donde se inició el incendio, nos contaban ayer el gobernador. Exactamente, es así, eso lo está trabajando la Fiscalía en eso, pero el punto más importante es que los dos focos de incendio de este
de estas 12.000 hectáreas quemadas fueron dentro del supuesto territorio reclamado por esta familia. Es interesante lo que estás contando porque está instalado, y yo no entiendo por qué, pero hubo una instalación muy férrea del tema relacionado con esto de que como quieren vender las tierras a un menor costo, las están quemando a propósito porque vienen inversionistas extranjeros, ¿no? Capitalistas extranjeros a apoderarse del sur de nuestro país, ¿no? Que es una mirada muy zurda. Pero está muy instalada, de hecho, inclusive. Marcela Feudale dijo Bueno, que los incendios habían sido provocados por dos israelíes. Después se pidió disculpas, pero... Lo de los desarrollos, lo de incendiar para quemar y vendérselo para desarrollos inmobiliarios es otro disparate que no tiene asidero, porque hasta ahora en la Argentina nunca no hay una cadena importante internacional que diga, sí, me encanta poder hacer mis hoteles en un páramo quemado y a los costados que haya bosque. No existe eso, ¿no? Ahí están soñando, están divagando, es un disparate total. Pero vos, Diego, decís que Jones Walla sigue desde la cárcel de Rawson, sigue dirigiendo lo que quedó de su grupo de la resistencia ancestral mapuche. Hay pruebas, tenés testimonio. Es así, él prometió que iba a arder la Patagonia cuando... porque él estuvo preso en Chile. Sí, claro. Estuvo preso acá, estuvo en Chile, ahora está preso acá en la Argentina. Bueno, en sus últimas declaraciones que las hizo en una biblioteca popular del barrio Virgen Misionera en Bariloche. Tenemos esas declaraciones. ¿Cómo no? Las vemos. Sí. ¿Qué producción tenemos acá, Diego? Sí, bueno. A ver. Salen. Ahí está. Organización político-militar. Reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales, de los terratenientes. Aquellas personas que nos hemos jugado la vida durante muchos años, nos vemos porque hay más gente como uno, que le ponemos el pecho y estamos dispuestos a quemar pólvora, a largar plomo, a prender fuego, lo que destruye esos árboles, esos pajaritos, esas flores, eso que atenta contra el viento, que atenta contra las montañas, contra la naturaleza, contra la tierra que nos heredaron nuestros antepasados y contra nuestra vida como pueblo mapuche. Para mí esa es la mayor poesía. Yo no tengo por qué pedirle permiso a ningún Winca para hacer mi guiatu, no tengo por qué pedirle permiso a ningún poderoso para recuperar un pedazo de tierra. No me importa la 2660. Bueno, tiene que este tipo preso de por vida, ¿no? Sí. El discurso está en prisión, es de una violencia, de un odio. odio. Apología de la violencia. Sí, Apología. sí. Estas declaraciones las hizo en una biblioteca popular, como les dije, en Bariloche. Teléfono para el intendente Walter Cortés, que fue el que le cedió el lugar. Y bueno, acá el problema que tenemos es que en Río Negro... Perdón, le cedió el lugar, pero cuando estaba preso, ¿no? No. Okay. Bueno, acá estaba buscado. Acá se lo estaba buscando. Claro. Insólitamente ¿Y por qué el aparecía... intendente le cedió el lugar? Bueno, hay muchos fomentadores del maputruchismo en Río Negro. Recordemos, Diego, que la mitad de las tierras del batallón de infantería de montaña de Bariloche, el gobierno de Alberto Fernández se las quería dar a un supuesto reclamo mapuche, que por suerte lo paró el fiscal Stornelli, eso con una denuncia que se hizo acá, ¿no? Así es. Estos son los panfletos que dejan después de los incendios. Esto fue en un lugar que se llama Los Repollos. Y en tantos otros, como en Villa Mascardi, bueno, nada, a lo largo de la provincia de Río Negro ha sido la más atacada, por decir, o donde más se han expandido todos estos mapuches los truchos inventados. Sí, Diego, te hago una pregunta, Diego, porque entiendo que es muy atinada esta diferenciación de entre los pueblos originarios del mapuche terrorista violento trucho que pasó por el filtro de Stamachi y autopercibiéndose mapuche, le abrieron la puerta y entraron. Pero hubo un éxodo de gente durante el gobierno de Cristina y Alberto en el 2021, de mucha gente del conurbano que migró hacia esa zona, ¿no? Sí. ¿Cuántos de ellos hoy por hoy constituyen ese mapa de mapuches truchos? Y no, es difícil poder calcularlo, pero esta chica que sale de la comunidad Pulgar, de apellido Pulgar,
Ella es de Pergamino. Y así vienen de varias provincias. ¿De qué Del chica conurbano estás bonaerense hablando? los han llevado en la primera época donde estaba Sabina Frederick, que los fomentaba, Sí, sí. ¿no? Claro. Con su secretario Gabriel Fuchs. Ministro de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández. De Alberto Fernández. Ellos se encargaron, los fines de semana venían las camionetas con el logo del Poder Ejecutivo de la Nación a traerles víveres. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que lo comandaba Magdalena Odarda, otra fomentadora de maputruchos. Bueno, esto de Río Negro es una... Claro, tanto la presidenta como el vice del INAI, que es un organismo nacional, federal, los dos eran rionegrinos, ¿no? Luis Pilquimán era el vice, que bueno, era otro maputrucho, socio de Jonesguala, incendiario, fomentador de la violencia. Y siguen dando vueltas. Diego, te interrumpo un segundito porque tenemos una nota que es Javier Pedro Penda. Él es artesano, vive entre Puyén y El Hoyo y perdió todo en los incendios. Javier, ¿cómo estás? Muy bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, contanos un poquito, bien, preocupados por el tema de los incendios. También acá estamos hablando con Diego Frutos, cuya casa fue usurpada en Villa Mascardi. Nos está contando, bueno, que el conflicto o el incendio empezó por el conflicto entre dos familias, familias mapuches, y que esto derivó en los dos incendios intencionales en la provincia de Chubut, en el cual vos perdiste todo, en uno de ellos. ¿Nos podés contar un poco qué te pasó, cómo es tu historia? Sí, mira, nosotros venimos acá justamente por la forma de vida que tenemos, a vivir en el bosque, y bueno, no esperábamos esto, ¿viste? Se nos quemó absolutamente todo. ¿Esta es tu casa, la que estamos viendo? Sí, lo que quedó de ella. La verdad que se quemaron todos los frutales, se quemaron todos los árboles, no tenemos una gota de sol, de sombra. Nos quedamos sin agua, sin luz, la verdad que es una tragedia. El bosque quedó totalmente arrasado y lamentablemente, bueno, necesitamos la solidaridad de la gente para que nos ayude a reconstruir. Ni siquiera tenemos señal de satélite ni de internet de ningún tipo, así que ni siquiera nos quedó comunicación. ¿Y dónde te estás alojando, Javier? Bueno, el primer día, por suerte, gente solidaria yendo simplemente al almacén, me ofrecieron una cabaña. Otro día un amigo del Bolsón que tiene una en alquiler, como hay poco turismo, me dijo que estaba deshabitada y la puedo ocupar. Pero bueno, es itinerante, todos los días es un lugar distinto. ¿Cómo fue el momento de donde sentiste que te tenías que ir de tu casa? ¿Vivís solo ahí? ¿Vivís con tu familia? ¿Con quién estás? Yo estaba con mi hijo y un amigo y bueno, de repente el fuego invadió el lugar y los brigadistas empezaron a evacuar. Así que con el auto, con las pocas cosas que nos pudimos juntar, tuvimos que salir huyendo de las llamas. ¿En qué zona estás exactamente? Estoy en el Pedregoso, entre El Hoyo y Epuyén, en la ruta 40. La verdad, por suerte, cerca de la ruta... Norte de Chubut, ¿no? Norte de Chubut. Pudimos salvar la vida y la de nuestros animales, que es lo principal, ¿viste? Porque lo material sabemos que lo vamos a recuperar y el bosque lo vamos a replantar, que es lo que más nos importa, que el bosque esté sano, así podemos tener el paisaje que deseamos, ¿viste? Sí, pero eso va a tardar muchos años, Javier. Yo creo que no lo vamos a alcanzar a ver, lamentablemente nosotros. Lo podrán ver nuestros nietos, con suerte. Ahora, ¿qué sentís cuando te enterás o sabemos, empezamos a reconstruir los hechos, que esto fue intencional? Que esto fue intencional y un conflicto entre dos familias por tierras. La verdad que yo estoy alejado de todo el tema político porque realmente... yo también veo que el cambio climático está afectando y cada año tenemos más incendios y bueno, puede ser también alguien que venga de Buenos Aires a hacerse un asado, como un conflicto entre familias, puede ser alguien que pasa y tira un cigarrillo. La verdad que hay que inculcar un poco de conciencia ecológica también. No, Javier, a ver, esto de lo que yo te digo nos lo dijo el gobernador de Chubut ayer, que los incendios fueron intencionales, provocados por el conflicto entre dos familias. No es una opinión, sino que es una investigación judicial en curso. Son hechos. Sí.
Sí, yo la verdad que no estoy al tanto porque yo te digo, no tenemos ni siquiera conectividad. Entonces, Claro. y en este momento lo que estamos tratando es estamos en supervivencia, en modo supervivencia. Porque ya te digo, llega la noche y tenemos que prender velas. Estamos así. Entonces, en este momento que estamos tramitando y tratando de solucionar nuestros problemas, no estamos conectados en los medios, estamos conectados con nuestros familiares, con nuestros hijos que están a la distancia. Esa es nuestra realidad. Estás ocupado en sobrevivir. Totalmente, totalmente. Y tratar de reponer el agua, de reponer la luz para poder seguir adelante, porque si no, no se puede. Javier, ¿hay algún número de teléfono o alguna organización que esté recolectando ayuda para los que sufrieron los incendios como es tu caso? Mira, cada uno de nosotros está haciendo un flyer y está publicando un alias para poder juntar algún fondo para poder empezar a rehacer su vida, porque se nos quemó todo, no tenemos ropa, no tenemos lugar donde bañarnos, así que bueno, yo hice un flyer con mi alias, que es javierpenta.nada.mp, y así recaudar algo para poder empezar de nuevo. ¿Y a qué te dedicas? Javier? No, soy artesano de toda la vida, trabajo todos los días, sábado, domingo, para poder vivir de esto. La verdad que es durísimo, porque hace 2 años que no tenemos temporada de verano y bueno, se nos complica, porque somos personas independientes. Claro, ¿y dónde vendés tus artesanías? Yo vendo en los negocios, por suerte hago cantidad de bombillas, mates y artículos regionales, y tengo la suerte de tener un autito y poder salir a vender a todas las localidades aledañas, como Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Langostura. Javier, entiendo que tu trabajo te conecta, por supuesto, y el ámbito, el ambiente en el que te mueves muy natural, propicia un poco esa paz que por lo general suelen tener los artesanos, ¿no? Que están como en consonancia con ese bioma. Pero ahora, sabiendas de que alguien lo hizo adrede, que hubo una persona que a propósito generó esto, y entre tantos coletazos vos te quedaste sin tu casa, sin tu ropa, sin tus pertenencias y un montón de familias más, ¿cuál es el sentimiento o es la sensación que prima en este momento en tu corazón? La verdad que yo tengo una impotencia bárbara, más que nada por el bosque, porque la casa se hace, pero el bosque es irrecuperable. Es entendible. Entendible. Muy entendible. Javier, bueno, te mandamos un gran abrazo desde acá, con deseos de que puedas reconstruir tu vivienda, tu bienestar. Y bueno, y esperando que realmente haya sanciones mucho más duras, ¿no?, para quienes provocan este tipo de incendios y tanto daño a nuestra naturaleza. Muchas gracias por tu testimonio. Yo creo que tendrían que no salir más. Las personas que prenden el fuego el bosque, habría que dar un ejemplo y que queden detenidas. Absolutamente. Sin duda. Sea quien sea. Claro. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Espero que puedan difundir, así recibimos ayuda. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Diego, la verdad que nos quedamos como un poco impactados, ¿no?, con todo lo que contó, y dentro de todo tenía bastante tranquilidad. Uno admira mucho, resiliencia. es increíble cómo insisto, ¿no?, cómo el hábitat en el que te mueves, cómo cambia, cómo te atempera un poco, cómo ayuda a dosificar, ¿no?, los impulsos, porque digo, un hombre que perdió todo y uno lo escuchaba es ejemplificador, con una paz, una tranquilidad, y pensando solamente el norte de este hombre ahora es ver de qué manera reconstruye y resignifica su vida. Claro, nosotros le preguntábamos cosas que desde acá nos preguntamos. Claro. Bueno, la política, obvio, es un hombre que estaba ocupado en reconstruir su vida, en sobrevivir. Pero yo te quiero preguntar, Diego, algo. Porque, a ver, ¿cuál es el sentido? Recién lo escuchábamos a este desquiciado de Jones Walla, que bueno, tiene un argumento, ¿no? Él es anticapitalista, está en contra de los poderosos, entonces hace atentados como hacían, no sé, grupos guerrilleros. Es un grupo guerrillero mapuche. Bueno, ahora, ¿cuál es el sentido con esta familia que vos decís de generar fuego? Porque ellos también perdieron sus cosas. ¿Cuál es la lógica que tiene eso? Porque es de la manera que se manejan ellos. Hay un manual de defensa mapuche, se llama así, manual de defensa, que se llama el Cutral-We, con K al principio, We, W-E al final. Búsquenlo, donde ahí explica
más que nada Jones Walla, lo editó Jones Walla con sus súbditos, de cómo combatir y cómo el fuego aparece prácticamente en todo el manual. Y yo lo que quería comentar es que hoy salió una solicitada de todas las comunidades mapuches, las verdaderas comunidades, y algunas que no están registradas, pero bueno, que se asociaron a esa publicación, contra el gobernador y el fiscal, porque se sienten estigmatizados, la estigmatización del pueblo mapuche. Bueno, ninguno de ellos el año pasado, con las declaraciones del terrorista incendiario Jones Walla, publicó nada. No publicaron ninguna solicitada. Entonces es muy sugestivo eso, que cuando es uno de ellos no dicen nada, y ahora que se está trabajando, porque se logró dar con el origen de dónde fueron los 2 focos iniciales del incendio de las 12.000 hectáreas, se sientan tocados, molestos, y está trabajando la justicia como debe ser. Muy bien, Diego, muchas gracias por haber venido. ¿Puedo dar un aviso final? Es breve. Muy cortito, por favor. Es muy cortito, sí, muy para el Gobierno Nacional. En Villa Mascardi, cuando fue el desalojo el 4 de octubre de 2022, la jueza federal Silvina Domínguez produjo el desalojo. En la sentencia dijo... Estás hablando de tu casa, ¿verdad? Mi casa y la de tantos vecinos, y la Escuela de Guardaparques, Obispado de San Isidro, ahí había varias cabañas recreativas. Bueno, no es solo mi casa, la Cristalina. Bueno, y el desalojo, ella proclamó que no eran una verdadera comunidad y por eso hacía el desalojo. Pero les respetaba que pudieran volver y seguir con un sitio sagrado, del cual se agarran. Por un lado fue un disparate total, o sea, no los reconoce como comunidad, pero les cede un sitio sagrado. El que eligió la Machi, que hablabas antes. Exactamente, el de la Machi. Que siguen viniendo y desde ahí vuelven a atacar, ¿no? ¿Y cuál es tu pedido? Mi pedido es que, por favor, si no es una verdadera comunidad, si se produjo el desalojo, es que saquen ese sitio sagrado, que encima está custodiado por lo que se llama un Comando Unificado de Fuerzas Federales, de las 4 fuerzas federales. O sea, hoy hay destinados más de 1.000 millones de pesos por año para cuidar ese sitio sagrado los 364 días, las 24 horas del sitio sagrado que la jueza les respetó seguir teniendo. Bueno, importante difundirlo. Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Señor Tommy Dente, sí, mi amor. ¿Se nos casa Lali? Sí, me voy a perfumar. Señorito, porque estoy soltero.